Vamos a ver, por ejemplo, básicos de la consola de Chrome. Aquí voy a hacer un poco más grande el navegador. Normalmente accedes a la consola dando clic botón derecho aquí y luego inspeccionar. Y aquí vas a encontrar console. Esta consola se puede reordenar. Así que dependiendo de dónde, dependiendo del lugar, pues puede cambiar. En este caso, pues está aquí en la tercera opción. También, por ejemplo, si yo cierro la consola aquí en Close, también puedo ir, por ejemplo, aquí a ver opciones de desarrolladores, consola de JavaScript. Y eso me lleva directamente hacia la consola. La consola es un excelente lugar para encontrar errores en tu código y también probar tu código de JavaScript. Por ejemplo, aquí si abrimos el app.js y aquí donde dice getElementById, si en lugar de app, que es un div con una id que existe, le pongo algo así y aquí le pongo ok, vamos a ver que nos va a decir que no encuentra o no se puede poner la propiedad innerHTML de null. Null va a salir cuando, por ejemplo, algo no exista como este div. Lo regresamos a... Es más, vamos a borrar esto porque nos va a estar preguntando este prompt todo el tiempo. Entonces vamos a eliminarlo y recargar aquí. Vemos que desapareció el mensaje que dimos. Por ejemplo, aquí en la consola puedes colocar código directamente de Chrome. Por ejemplo, aquí, si recuerdas en el anterior ejemplo, yo puse un prompt y puse cuál es tu nombre. Y voy a hacer la consola un poco más grande y más grandes las letras aquí para que puedas ver bien. Entonces puedo poner prompt cuál es tu nombre y si le doy enter, vemos que aparece en la parte superior el prompt y puedo ponerle aquí 20 y me va a aparecer en la consola el valor. Similar a prompt hay otro que se llama alert, que es algo así como una advertencia. Vamos a poner aquí error y va a decir error. Este es muy latoso, la verdad. Usualmente yo no uso prompt ni alert ni nada de eso. Hay otro que se llama confirm. Confirm es también así como una confirmación. Como por ejemplo deseas borrar ese elemento. Y aquí te pregunta, si le das cancelar, puedes ver que regresa false. Y si le das, por ejemplo, ok, regresa true. Es que le apretaste en que sí era cierto. Pero por lo normal yo no uso estos. Nada más quiero mostrar lo que pueden ofrecer. Puedes limpiar la consola dando aquí clear. Va a limpiar todo. O también aquí en este signo de como de prohibido. También de esa forma puedes borrar en caso de que escribas mucho código y ya te comienza a ser molesto. JavaScript, al ser un lenguaje de programación, puede realizar matemáticas, entonces puedes hacer también aquí, por ejemplo, 2 más 2. Puedes ver que regresa a 4. Aquí hay una característica muy importante, es que cuando trabajas con números, puedes ver que te regresa un 4. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo hola, puedes ver que me lo regresa como en rojo. Entonces, esto es importante porque los números los regresa de un color y las cadenas de texto los regresa de otro. Hay una lectura, un video exclusivo para números y un video exclusivo para cadenas de texto. En caso de que estés aprendiendo tu primer lenguaje de programación, no hay ningún problema. En esos videos seguramente todas esas dudas se van a aclarar. Limpiamos la consola, entonces como pudimos hacer 2 más 2, también puedes hacer 3 menos 1 o 3 por 2. Cualquier operación puede ser hecha en JavaScript. Por ejemplo, también hay algo que se llama la ventana global. Esto es muy importante. Si tú aquí escribes document y le das enter, te va a regresar lo que tengas en el HTML. Puedes ver que aquí van a aparecer todos los elementos. Si recuerdas, aquí yo lo que hice fue poner document y luego punto getElementById. Y esta es la forma en que seleccionas, por ejemplo, un ID, como en este caso app. Puedes seleccionar, al igual que en CSS, por ejemplo, clases o divs o etiquetas de HTML. Todo lo puedes seleccionar en un documento con JavaScript. Más adelante tendremos unas lecturas que son todos sobre lo que se le conoce como el DOM o el HTML. Supongamos que yo quiero seleccionar este H1. Podría poner aquí document, punto, y hay muchas formas de hacerlo, muchísimas. Podemos usar una que se llama query selector y esta tiene un selector similar al de CSS. Le puedes poner aquí H1. Aquí me faltó un paréntesis, tiene que ser de esta forma. Y puedes ver que me regresa aprendiendo JavaScript. Lo que me gusta de la consola
es que cuando te regresa el valor puedes ponerte sobre aquí y te va a decir qué elemento es el que seleccionó, en este caso el que dice aprendiendo JavaScript moderno. De esa forma, por ejemplo, vas a poder comprobar que un elemento existe en tu HTML para poder hacer operaciones, por ejemplo, un cotizador, que el usuario coloque los artículos que está queriendo comprar, etcétera. Todo eso lo vamos a poder manejar con estos selectores. Por ejemplo, algo también importante es cómo enviar valores a la consola. Aquí en el app.js, por ejemplo, si yo aquí le pongo console log, enviando a la consola, y le doy guardar, puedes ver que el valor se envía a la consola. Y enviar a la consola o usar console log es muy importante, es muy útil sobre todo porque nos permite, por ejemplo, comprobar que un valor existe, que es correcto. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una operación, por ejemplo, así algo como 2 más 2, puedo ir comprobando y enviando valores a la consola para ver qué valores tiene. Poco a poco, conforme avancemos y sobre todo en la parte de los proyectos, estaremos usando mucho la consola y verás todas las ventajas que tiene usarla. Y a la consola pueden ser enviados todo tipo de valores. En este caso mandé unos números, puedo mandar también un mensaje. Hasta aquí todo bien. O también puedo enviar console log, un booleano como true o false. O enviar, por ejemplo, un ID. Aquí 2 puntos más. Entonces puedo, por ejemplo, aquí ir mandando mensajes hasta aquí todo bien. True, ID 20, etcétera. Puedo ir mandando muchos valores e ir comprobando que funciona.